Things like this happen all the time in the jungle. It's survival of the fittest. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las películas criticadas por ser muy violentas. Sally, I hear something. Stop! Stop! Two policemen are in critical condition. You're laughing. I'm a natural-born killer. Para esta lista, veremos varias películas que fueron criticadas por la crítica profesional, el público y algunas autoridades gubernamentales por ser particularmente violentas. ¿Estás listo? Vamos a la lista. Número 10. Reservoir Dogs. El género de los gángsters estaba en pleno apogeo a principios de los 90s, gracias a la obra maestra que fue la película Uno de los Nuestros, pero ninguna fue tan controvertida como la primera película de estudio de Quentin Tarantino. We ain't taking him to a hospital. We know he's gonna die. And I'm very sad about that, but some fellas are lucky and some ain't. Hubo muchos casos de personas que abandonaron las salas de los cines, incluyendo a Wes Craven y al maquillista Rick Baker. I don't want to do this. I have a very bad feeling about it. Para ellos, la violencia realista de la película era simplemente demasiado para manejar, particularmente la famosa escena en la que Mr. Blonde mutila a Marvin Nash. Alone at last. Según la leyenda de Hollywood, incluso el actor Michael Madsen tuvo dificultades para filmar la escena, sobre todo cuando su compañero Kirk Baltz improvisó la línea. Número 9. La Matanza de Texas. Hey, come here! Come here, look at this! Esta película sigue siendo perturbadora hoy en día, así que imagina cómo era en 1974. La Matanza de Texas ayudó a revolucionar los géneros de slasher y de terror, pero también causó mucha controversia. Them girls now, they don't want to go messing around no old house. Best you stick around here. Muchos críticos despreciaron la violencia y el gore, a pesar de que había muy poco gore en la película. Inicialmente recibió una clasificación X por parte de la Motion Picture Association of America y estuvo prohibida en Gran Bretaña durante más de 20 años. Hubo muchos casos de personas que salieron de las salas de cine indignadas, y 2 cines en Ottawa se vieron obligados a retirar la película después de que la policía los amenazara con presentar cargos de moralidad. Número 8. I Spit on Your Grave. Los 70 son bien conocidos por sus películas sobre explotación brutales, y I Spit on Your Grave es uno de los ejemplos más notables. You got a boyfriend? I have many boyfriends. Could I be your friend? La película sigue a una escritora que busca una violenta venganza contra los 4 hombres que la agredieron. Sí, puedes imaginarte hacia dónde va esto. La película no es más que una violencia espantosa que ocupa aproximadamente 1/3 de su duración. Roger Ebert la calificó como una de las peores películas de la historia y una vil basura, y el famoso crítico Mark Kermode la ha calificado como profundamente problemática. Your clothes? I don't like women giving me orders. Muchos países prohibieron la película y hasta el día de hoy sigue estando prohibida o fuertemente censurada. Johnny talked me into it. Johnny made me do it. I didn't want to do it. He made me do it. Suck it. Número 7. Hostal. Hostal es básicamente una película de explotación moderna y tuvo una recepción muy similar. Esta película tiene poca historia, ya que es básicamente escenas de tortura sin parar durante 1 hora y media. Aunque la película recibió críticas mediocres, muchos críticos destacaron su horrenda violencia y gore, como por ejemplo David Edelstein de New York Magazine, quien atribuyó al director de la película, Eli Roth, a la creación de un tipo diferente de película. Speak. What do you want me to say? American. Por otro lado, los gobiernos de Eslovaquia y República Checa se mostraron disgustados con la película, ya que argumentaron que hacía que sus países parecieran subdesarrollados, incultos y sádicamente violentos. Número
6. La última casa a la izquierda. Otro ejemplo notable, más antiguo y más famoso del género de explotación de los 70s es este clásico de culto de Wes Craven, La última casa a la izquierda. I feel like a woman for the first time in my life. Y recuerden, este es el tipo que abandonó Reservoir Dogs porque era demasiado violenta. Hey man, you don't know where we could score on some good grass, do you? La historia sigue a dos adolescentes que son secuestradas y eventualmente asesinadas, y la posterior venganza que los padres de una de las chicas emprenden contra los asesinos. Aunque la película recibió buenas críticas, fue prohibida o fuertemente censurada en muchos países debido a sus escenas especialmente gráficas y a la violencia sangrienta. You want to kill me? I'll do it. Okay, well, let me help you. I really will. Now, I want you to hold the gun out just like that. Según Wes Craven, muchas copias de la versión original sin cortes fueron destruidas en actos de protesta. Número 5. Natural Born Killers. Aunque a Quentin Tarantino solo se le da el crédito de la historia, esta película es como un tributo hacia él debido a su brutal violencia y a la posterior controversia. Natural Born Killers sigue la racha de asesinatos de dos criminales psicóticos, Mickey y Mallory Knox. Who are you? Thank you. Who are you? I'm Mallory. You gotta change your name to Beautiful. Como se podrán imaginar, este concepto obtuvo una atención negativa y la película recibió inicialmente una clasificación NC-17 de la MPAA. El estreno de la película en el Reino Unido también se retrasó en un principio por los muchos delitos que se le atribuían. Hey, Jack. Mickey's back. Well, just a prick I want to see. Y no sería la última vez. He saw the demon. The demon? What demon? Everybody got the demon in here, okay? The demon lives in here. It feeds on your hate. Desde entonces se le atribuyen varias atrocidades, como el asesinato en la vida real de la familia Richardson en 2006. That's when I realized my one true calling in life. And what's that, Mickey? Shit, man. I'm a natural born killer. Número 4. Battle Royale. Battle Royale se centra en un grupo de estudiantes de una escuela que se enfrentan entre sí. Es básicamente una versión mucho más oscura y violenta de los Juegos del Hambre. No nos sorprende que una película sobre un grupo de jóvenes que luchan entre sí por sus vidas haya generado tanta controversia. En un principio, el gobierno y los medios de comunicación japoneses se opusieron a la película y pronto se le culpó por la violencia de los adolescentes en todo el país. Tampoco se estrenó en Estados Unidos, ya que el público de prueba consideró que el tema era demasiado personal y perturbador. Incluso fue prohibida en Alemania en 2013 por infringir el código penal del país en cuanto a la violencia gratuita. Número 3. La naranja mecánica. Aunque no sea violenta según los estándares actuales, la naranja mecánica se consideraba francamente repulsiva en 1971. Just going to show you some films. You mean like going to the pictures? Something like that. La película trata de Alex, un delincuente que ataca a las mujeres y participa en lo que él llama ultraviolencia. Enjoying that, are you, my darling? Aunque la película fue aclamada por la crítica estadounidense, recibió una inmensa reacción por parte del público británico. Se le atribuyeron muchos actos de violencia y grandes grupos se reunieron frente a la casa de Stanley Kubrick para protestar contra la película. As you are now convicted. Now over to the table and get undressed. Finalmente fue retirada de los cines británicos en 1973 a petición de Kubrick y no volvería a ser vista por los ojos británicos durante casi 30 años. I feel very low in myself. I can't see much in the future. And I feel that any second something terrible is going to happen to me. Número 2. Holocausto Caníbal. I know this is not going to be a picnic,
Believe me, this is not my first trip into the bush. Aunque Holocausto Caníbal fue muy criticada tanto por su contenido como por su valor como película, revolucionó el género de metraje encontrado, un género que acabó siendo popularizado por el proyecto de La Bruja de Blair casi 20 años después. Aunque la película fue inicialmente un gran éxito financiero, se enfrentó a una enorme lista de controversias. El director de la película, Ruggero Deodato, fue acusado de asesinato, ya que el gobierno italiano creía que las imágenes eran reales. Why didn't they print the whole thing? The negative needed special treatment because of the humidity. Aunque esos cargos se retiraron finalmente, fue condenado por cargos de obscenidad y la película fue prohibida en más de 50 países. What you saw is a rough cut. Perhaps I haven't made myself clear. But I refuse to have anything to do with this material. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. The Evil Dead, también conocido como el número 1 de los videos desagradables. Django sin cadenas, un western de Tarantino no apto para los débiles de corazón. Big Daddy's getting away. Joker, una obra maestra entregada en tiempos turbulentos. What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash? So, este éxito de taquilla originalmente tuvo una clasificación NC-17. Don't cry. I've given your life a purpose. You're a test subject for something greater than yourself. Please! Hold it right there, don't move! Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. La Pasión de Cristo. Aunque La Pasión de Cristo fue un estreno monumental, sigue siendo una de las mayores películas con clasificación para adultos de todos los tiempos y mucha gente sintió que la película se centraba demasiado en su excesiva violencia. Eshalak. Yeshua Nazaret. Amar lana en ant Meshiach. El consenso de la crítica en Rotten Tomatoes es que la violencia grotesca de la película eclipsa cualquier declaración religiosa que ésta intente hacer, y Roger Ebert la calificó como la producción más violenta que había visto. Satis! Mandatum erat un carmine punire! Non eum castigare usque ad mortem. Un historiador de cine calificó la película como una película snuff mainstream y David Edelstein de Slate la llamó la masacre con una sierra de Jesús. Parece que los últimos días de Jesús no se adaptan bien a la pantalla. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.